Hermanos, buenas tardes, buenas noches con todos. Buenas tardes para parte de América Latina, buenas noches para partes de Europa y otros lados que están conectados. Eh, Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad estamos continuando con el desarrollo de nuestro webinar en referencia a los 1700 años de Nicea, el Concilio de Nicea, Credo Niceno y el tema relacionado con este precioso y doctrinal credo. Continuando con este webinar, vamos a continuar con el tema Calvino y Nicea, la naturaleza divina de Cristo, en el comentario de la epístola a los romanos. Quien va a estar a cargo de esta ponencia va a ser el pastor Gonzalo David, reverendo Gonzalo David, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana en Chile. Antes de darle paso, quiero dar algunas indicaciones. Vamos a tener un primer tiempo de exposición en donde el pastor Gonzalo va a estar exponiendo el tema y nosotros vamos a estar de manera pasiva escuchando el tema. Por eso es que todos han sido bloqueados sus audios para que no interfieran en la exposición mientras se conectan, salen, vuelven a entrar. Eso puede generar alguna incomodidad, perturbación en la exposición. Así que vamos a tener un espacio de exposición plena del pastor Gonzalo David. Pueden ir comentando en el chat de dónde están, si están en América Latina, Europa, etcétera. Pueden mandar sus saludos por allí. Y luego vamos a tener un breve tiempo de preguntas y respuestas en donde se va a habilitar los micrófonos y vamos a poder preguntarle algunas cosas al pastor Gonzalo David y él pueda responder. Habiendo dicho esto, voy a dar parte al pastor Gonzalo, agradeciéndole por su disposición, pastor, y que Dios le ayude en este. Adelante, pastor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Civitas Day por esta posibilidad y este privilegio de poder compartir este tema con todos ustedes. Tal como lo dijo el hermano, yo tengo el placer, el gusto de poder compartir esta tarde esta ponencia y que tiene por título, tal como aparecía también en pantalla, Calvino y Nicea, la naturaleza divina de Cristo en el comentario a la epístola a los romanos. Tuve la posibilidad también de hablar de este tema hace pocas semanas atrás en un congreso por los 1700 años de Nicea que se llevó a cabo en Ciudad de México, que fue organizado por el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Así que también es un gusto poder seguir trabajando este tema, exponiendo sobre lo mismo, porque además este año está marcado por esta conmemoración de Nicea, que es muy relevante para nosotros como cristianos ortodoxos y que nos de una teología cristiana ortodoxa que nos mantenemos fieles y buscamos mantenernos fieles a las grandes declaraciones de fe, a los grandes concilios. Bueno, primero quisiera comenzar comentando que respecto al comentario, la epístola a los romanos de Calvino, que la versión en francés moderno, ¿ya? La versión en francés moderno fue editada por la Sociedad Calvinista de Francia gracias al trabajo conjunto de los profesores Jules Marcel Nicole, Pierre-Charles Marcel y Michel Rebellot. Y la publicación en español estuvo a cargo de Libros Desafío y la primera edición data de 1997. Es decir, a partir de esta versión ya en francés moderno, se tradujo esta versión al español que apareció por Libros Desafío, ¿ya? Y reitero, la primera edición es del 1997. Bastante se ha escrito hasta ahora, hoy en día, sobre la preocupación exegética de Calvino, que se habría destacado por sobre la de otros padres de la Reforma. Muchos ha dicho que Calvino es el gran exégeta de la Reforma, ya. Incluso la edición de su comentario en español a los romanos, que data del año, en la edición del 2005, señala en su contraportada que Juan Calvino ha sido reconocido como el exégeta indiscutible de la Reforma protestante del siglo XVI. Si bien este tipo de declaraciones deben ser leídas con la suficiente distancia crítica, sobre todo porque la información de una contraportada cumple una función, podríamos decir, publicitaria, esta afirmación no es muy distinta
a lo ya planteado por un buen número de investigadores sobre historia del cristianismo moderno. Por lo mismo, y considerando el lugar que tuvo la epístola a los romanos en la teología de los reformadores, toma especial relevancia el trabajo realizado por Calvino tanto para el protestantismo de su época como el posterior, por ejemplo el nuestro. Sumado a eso, es muy probable, y también en algo que coincide en la mayoría de los historiadores, que él haya trabajado de forma simultánea durante su estadía en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, en la segunda edición de la Institución de la Religión Cristiana y en el comentario que es objeto de estudio en esta ponencia, ¿ya? Habría trabajado en estas dos ediciones estando en Estrasburgo. Con esto quiero destacar que sería muy natural reconocer conexiones teológicas e intelectuales entre ambas obras. Sin más preámbulos, les invito a que podamos adentrarnos en las reflexiones de Calvino sobre la divinidad de Cristo en este comentario. Y para esto he seleccionado lo que él sostiene respecto a este tema en cuatro pasajes. Primero en el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, en el capítulo 8, versículo 3 y en el capítulo 9, versículo 5. En su análisis del capítulo 1, versículo 4 de Romanos, Calvino comienza señalando que Cristo fue determinado Hijo de Dios con potencia, lo que pareciera mostrar que, según el apóstol Pablo, esto señala Calvino, el poder de la resurrección es un decreto por el cual Cristo ha sido llamado Hijo de Dios. Y sobre esto el apóstol cita el Salmo 2, versículo 7, que indica, yo te engendré hoy, ya que esa forma de engendrar apunta al conocimiento y manifestación del Hijo. También destaca Calvino que algunos, y cuando dice algunos no señala quiénes son, solamente dice algunos reconocen en los evangelios, probablemente algunos teólogos de su época o precedentes a él, reconocen en los evangelios tres pruebas de la divinidad de Jesús. Así lo señala él analizando este versículo cuarto del primer capítulo de Romanos. ¿Y cuáles serían estas tres pruebas de la divinidad de Jesús que él ve, al parecer, en teólogos tanto de su época como anteriores? Sería primero su poder por medio de los milagros. Esa sería la primera prueba de su divinidad. La segunda, el testimonio del Espíritu Santo. Y la tercera, la resurrección de los muertos. Por su parte, él señala que prefiere unir estas tres pruebas en una sola. Y él lo dice de la siguiente manera, diciendo que Cristo, y cito aquí literalmente, diciendo que Cristo ha sido declarado Hijo de Dios, manifestando una potencia verdaderamente celestial y del Espíritu, por cuanto Él ha resucitado de los muertos. Entonces Él no ve tres pruebas distintas, sino que ve esas tres como una única, podríamos decir. Él cree, Calvino, que la forma en cómo el apóstol Pablo da sustento a su interpretación es cuando afirma que ha sido declarado en potencia porque en él se ha visto un poder que demuestra que era hijo de Dios. Calvino da por hecho que esa potencia queda de manifiesto en su resurrección y para eso busca apoyarse en otro pasaje del apóstol Pablo, a saber, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4, que sostiene, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Siguiendo con su análisis del versículo 4 del capítulo primero de Romanos, Calvino observa que la gloria de Cristo solo puede ser conocida por nosotros cuando el Espíritu está obrando de tal forma que la sella en nuestro corazón. Y esto ocurriría durante la santificación. Calvino dice literalmente, como si dijese que el Espíritu, mientras santifica, ratifica y confirma también este testimonio de su virtud ya demostrado. Otro punto que Calvino también destaca sobre la resurrección de Cristo es que en esto resplandece una potencia divina, ya que Él, Cristo, se ha levantado de la muerte por su propio poder, así tal cual lo dice Calvino, ¿ya? Que en eso se ve el poder y la potencia divina, porque Cristo se levanta por su poder.
Para dar respaldo a esta declaración, el reformador se apoya en las mismas palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Juan capítulo 2 versículo 19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O cuando también el Señor Jesucristo declara, también en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 18: nadie me la quita, refiriéndose a su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Calvino declara que se levantó, que Cristo se levantó de la muerte sin una ayuda prestada, sino que fue su obra. Pero también añade, por supuesto, con la intervención además del Padre y del Espíritu. Más adelante, en sus comentarios, en sus reflexiones sobre el capítulo 5 de Romanos, versículos 6 al 8, Calvino advierte que en estos versículos se presenta un argumento que va de lo mayor a lo menor, prosiguiéndose con mayor extensión, aun cuando no se siga el desarrollo del asunto muy distintamente por la confusión de las palabras, dice el reformador ginebrino. Calvino interpreta las palabras del apóstol Pablo en esta sección, reitero, capítulo 5, versículos 6 al 8, como si el apóstol estuviese diciendo que si Cristo nos perdonó estando en un estado de rebelión y enemistad contra Dios, con mayor razón nos justifica y nos hace permanecer firmes en la gracia ahora que ya hemos sido reconciliados por medio de su muerte expiatoria. Unas líneas después, en el comentario, Calvino rebate a aquellos que sostienen que el tiempo de flaqueza del que habla el versículo 6 del capítulo 5 sería aquel cuando Cristo comenzó a ser manifestado en el mundo, y piensan esas personas erróneamente, dice Calvino, que son llamados flacos en la fe, los hombres, o en el espíritu, los hombres que encontrándose bajo la pedagogía de la ley, se parecían a los niños. Calvino afirma que según su interpretación de esta perícopa, según su interpretación de tal declaración bíblica, él la entiende como refiriéndose a cada uno de nosotros, específicamente el ser flacos en el espíritu, específicamente al tiempo anterior de nuestra reconciliación con el Señor. Ya que todos nacemos, y así lo dice Calvino, todos nacemos siendo hijos de ira, esclavos de ese pecado, hasta que somos liberados y convertidos en participantes de Cristo. Posteriormente, con relación a esta misma perícopa, Calvino resalta el hecho de que es muy raro que un ser humano esté dispuesto a morir por un justo, aun cuando podría llegar a ocurrir. Así lo dice, ¿ya? Es algo bastante extraño, incluso hasta excepcional, pero podría llegar a ocurrir que alguien muera por un justo. Así lo plantea el reformador ginebrino. Pero incluso siendo de esta manera, él dice que nadie estaría dispuesto a dar la vida por alguien perverso, y lo habla en esos términos, ¿ya? Nadie estaría dispuesto a dar la vida por alguien perverso, excepto Cristo. Sobre esto, el reformador afirma que la declaración del apóstol Pablo, es una ampliación por comparación en esta perícopa. Porque entre los hombres es imposible encontrar un acto de amor parecido al que Cristo demostró por nosotros. Unas líneas más adelante, casi al final de sus reflexiones sobre esta perícopa del capítulo 5, versículos 6 al 8, Calvino indica que la palabra griega utilizada en el capítulo 5, versículo 8, a saber, sunístesi, tiene varios significados, pero la forma más conveniente de traducirla en este contexto es, o sería, confirmar o certificar. Él afirma que la intención de Pablo no sería
no sería la de incitarnos a la gratitud en este versículo, sino de confirmar la seguridad de las almas. Dicho de otro modo, Dios confirma su caridad hacia nosotros con toda seguridad, entregando a su Hijo por los pecadores, porque en eso se demuestra su amor. También declara Calvino que Dios muestra su caridad hacia nosotros con una seguridad absoluta, entregando a su Hijo, lo cual ocurre sin haber sido inducido, sino solamente porque Él nos ha amado, movido por su voluntad. Sobre el capítulo 8, versículo 3, Calvino comienza declarando lo siguiente, que el Señor por su misericordia gratuita nos ha justificado en Cristo, lo cual no podía hacerse por la ley. Según él, perdón, ese es lo que declara el versículo, me confundí, lo que declara Romanos 8, versículo 3. Y según Calvino, lo que se afirma al inicio del versículo se puede deducir naturalmente como la justificación gratuita por medio de la cual Dios nos reconcilia consigo mismo. Respecto a la declaración imposible a la ley, como leí anteriormente, cuando decía lo cual no se podía hacer por la ley o era imposible para la ley, Calvino sostiene que no cabe dudas que se estaría refiriendo ese versículo a defecto o impotencia, como si se estuviese afirmando que Dios encontró un remedio por el cual la imposibilidad de la ley fuese quitada. Unas líneas más adelante continúa diciendo que como la ley no podía darnos justicia, la expiación de los pecados fue hecha por la muerte de Cristo. La ley establece mandatos que nos resultan imposibles de cumplir, por más esfuerzos que realicemos. Por lo mismo resulta infructuoso el medir nuestra fuerza tratando de vivir de acuerdo con estos, con los mandatos. Y así dice tal cual Calvino, como si Dios, al exigir lo que es justo, hubiese tenido en cuenta nuestro poder, porque de hecho no es así. Y unos párrafos después se refiere a la afirmación Dios enviando a su Hijo para señalar que ahí se muestra el medio por el cual Dios nos ha justificado en Cristo, condenando el pecado en su carne. El pecador al ser condenado nos ha dado la posesión, perdón, el pecado al ser condenado nos ha dado la posesión de la justicia, ya que hemos sido absueltos y ahora Dios, por medio de su Hijo, nos considera justos. Además, destaca Calvino el hecho de que se dice que Cristo ha sido enviado para demostrar que la justicia no es algo que provenga de nosotros ni de nuestras obras, sino que debe ser tomada del Señor. También resalta que, según lo que afirma el apóstol Pablo, Cristo ha venido en semejanza de carne, porque así es lo que dice el apóstol Pablo y pone un énfasis en este punto, en esta declaración del apóstol Calvino, de Cristo ha venido en semejanza de carne. Lo cual es importante, dice Calvino, ya que aunque la carne de Cristo no ha sido contaminada por el pecado, tiene, y ojo aquí esto es importante, tiene una apariencia de pecadora, ¿ya? No ha sido contaminada por el pecado, pero tiene la apariencia de pecadora y por lo mismo ha llevado el castigo debido a nuestros delitos. El reformador agrega que era necesario que Cristo experimentara la muerte en su persona, porque de esa manera podría socorrer a los hombres en sus debilidades. Algo muy similar con lo anterior es cuando afirma que Jesús se sujetó a nuestras enfermedades, porque así podía, dice Calvino, así podía sentir más compasión por nuestra humanidad y que en ese sentido se pudo ver en él. Ojo, no que lo haya experimentado, sino que se pudo ver en él algo de esa o de esta naturaleza pecaminosa en cuanto a apariencia, como lo señalé anteriormente, que es lo que dice Calvino. Refiriéndose
a la declaración del capítulo 9, versículo 5 de Romanos, a saber que de los cuales los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aprovecho de decir que las versiones de la Biblia que he citado, del Epístola a los Romanos, he ocupado la traducción La Reina Valera 1960, ya. Así que esa es la versión que estoy citando. Como leí recién el capítulo 9 versículo 5 de los cuales los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. A partir de esta declaración de ese versículo, Calvino afirma explícitamente en su comentario que en este pasaje, en este versículo, se muestran las dos naturalezas de Cristo, que siendo distintas, están unidas en su misma y única persona. Así lo dice Calvino. Según él, según el reformador, cuando el apóstol Pablo declara que Cristo descendió de los judíos, se está demostrando su naturaleza humana como un hecho que es totalmente verdadero. El reformador sostiene que la frase según la carne indica que se trata, sobre todo al apuntar a esto de según, ¿ya? Que se trata de algo que es más excelente que la carne, ¿ya? Que es más excelente que la carne, lo que estaría visibilizando de manera mucho más clara la distinción entre su humanidad y divinidad. Inmediatamente después, Calvino sostiene que el apóstol Pablo unifica ambas naturalezas cuando declara que aquel que es nacido de los judíos es también Dios bendito por los siglos. Ahí podemos ver cómo él conecta y él muestra la unión, la unidad entre ambas naturalezas. Como decía, el mismo que fue nacido de los judíos también es Dios bendito por los siglos. Él señala que lo que indica esta declaración solo se le puede atribuir a quien es Dios y eterno, haciendo también alusión a otro pasaje, que así lo dice él, pero que no lo señala explícitamente a cuál se refiere, donde Pablo dice que solo Dios merece todo honor y gloria. Si se dan cuenta, con lo que acabo de señalar y también indiqué anteriormente en referencia a otra parte del comentario de Calvino en otro versículo, Calvino ocupa mucho este recurso retórico de decir, bueno, muchos han escrito tal cosa, no dice quiénes son. O dice, bueno, en otro pasaje de la escritura dice esto, pero no señala cuál pasaje es. Asume que el lector sabe sobre qué él se está refiriendo. ¿Ya? Entonces él dice que existe otro pasaje donde Pablo señala que solo Dios merece todo honor y gloria y conecta ese otro pasaje a lo que él entiende y lo que ve e interpreta de este capítulo 9 versículo 5. Calvino advierte que aquellos que desconectan esta última declaración del resto del pasaje, es decir, de los versículos anteriores, esta última declaración que es Dios bendito por los siglos, Cristo, y lo hacen para negar un testimonio tan claro sobre la divinidad de Cristo, terminan oscureciendo de forma desvergonzada, y así lo presenta él, desvergonzada una verdad que se expresa de forma muy explícita en este texto de las Escrituras. Que Cristo, y así lo dice, para resumirlo, presentarlo de una manera mucho más ordenada, que Cristo, siendo aquel que vino por medio de la línea genealógica de los judíos, es Dios bendito y eterno. Calvino cree que Pablo, al sostener esta verdad, probablemente tuvo que enfrentar el escándalo que esto significaba, que esta declaración cristológica significaba en su contexto. Así que tuvo que enfrentar probablemente esto el apóstol Pablo, pero que al mismo tiempo su espíritu, dice Calvino, el espíritu de Pablo, tiene que haber sido elevado hasta la gloria eterna de Cristo, no por sus propios medios, sino por haber dado valor por medio de su testimonio para que otros también enfrentaran el escándalo de esta afirmación por medio de su defensa y promoción. Es decir, el rol que estaba cumpliendo el apóstol Pablo, hacer tal declaración cristológica, estaba abriendo un camino a los discípulos
y a todos aquellos que estaban predicando el Evangelio en el siglo primero. Al aferrarse a esta declaración radical de la divinidad de Cristo, que se presenta en este versículo 5 del capítulo 9. Entonces, el apóstol Pablo está abriendo camino, está abriendo camino. Y eso tiene que haber significado, como les decía recién, lo que afirma Calvino, un escándalo, pero al mismo tiempo el que su alma fuese elevada, dice, hasta la gloria eterna de Cristo. Y la posibilidad de que otras personas también se atreviesen a seguir este camino, a seguir aferrándose y proclamando y promocionando esta verdad cristológica, que Cristo es Dios bendito por los siglos. En conclusión, el comentario de Juan Calvino a la epístola a los romanos nos permite efectivamente explorar la forma en que el reformador ginebrino aborda la divinidad de Cristo, aun cuando no existan referencias expresas o explícitas a la declaración de Nicea. ¿Ya? Eso es importante. No hace declaraciones explícitas o referencias explícitas a Nicea, pero sí esta subyace a lo largo de todo el comentario. A través de los textos bíblicos ya tratados, a saber, el capítulo 1 versículo 4, capítulo 5 versículos 6 al 8, capítulo 8 versículo 3 y capítulo 9 versículo 5, Calvino enfatiza la realidad de las dos naturalezas del Hijo de Dios, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en esta relación armónica. La teología de Calvino sobre la divinidad de Cristo también pone de relieve la iniciativa divina de salvación en directa relación con la encarnación, que es la posición clásica consignada de manera explícita en el símbolo de Nicea. Recuerdo haber participado como traductor de un teólogo holandés hace un par de meses atrás acá en Santiago de Chile, que y también tratando el tema de Nicea abordaba este mismo punto, la importancia y la conexión que tiene la doctrina de la encarnación con la doctrina de la salvación, cómo están estrechamente ligadas. Y es lo mismo que vemos acá con Calvino, esta conexión entre encarnación y la divinidad de Cristo y la doctrina de la salvación. En última instancia, esta exposición nos permite reflexionar sobre la teología de Calvino para nuestra comprensión de la fe cristiana. Y sobre todo pienso en tanto reformados en contexto latinoamericano, como también en la importancia de la divinidad de Cristo en la doctrina cristiana. Por lo mismo, podemos concluir que el comentario a la epístola a los romanos es un recurso muy valioso para nosotros, reformados, pienso, o cercanos a la reforma, si no necesariamente son reformados aquellos que están participando, en contexto latinoamericano del siglo XXI, para entender las naturalezas del Hijo de Dios y su papel en la salvación de aquellos que el Padre, en su decreto eterno, ha predestinado para salvación. Muchas gracias. Gracias, doctor Gonzalo David, por su exposición. Y bueno, antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, quería que se presente, tal vez para conocerlo un poco más, qué viene haciendo su ministerio, su vida familiar. Cuéntenos un poco, doctor Gonzalo, de su vida, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, tal como ya saben, han visto el afiche y el nombre acá escrito en el recuadro. Mi nombre es Gonzalo David. Estoy casado. Mi esposa se llama María Jesús. Tengo cuatro hijas pequeñas, la mayor de 8 años, la menor de 2 años. Soy pastor, actualmente pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Dios me permitió tener experiencia de ministerio sirviéndole a Él en Francia, así que anteriormente fui pastor en Francia también. Este es mi séptimo año de ministerio pastoral, pero primer año de ministerio en Chile. Realicé la licenciatura en teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de Chile y posteriormente realicé estudios de posgrado en Francia también, ¿ya? Y tengo, además de dos
grados de magíster, tanto en teología como en ciencias de la religión. Tengo estoy en posición de un doble doctorado, doctorado en filosofía y doctorado en teología de la Universidad de Montpellier y de la Facultad de Teología Protestante de Montpellier. Y actualmente soy investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación sobre Neocalvinismo de la Universidad Teológica de Utrecht, de los Países Bajos. Yo creo que eso a grandes rasgos. Ok, gracias, Pastor Gonzalo. Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa, cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales eh, para que puedas tener mayor acercamiento a nuestras actividades y cursos que venimos realizando. También te invitamos a que puedas participar en nuestro tercer webinar de este día, cerrando con broche de oro con el tema Credo Niceno para hoy, una respuesta a las herejías antiguas con nuevos rostros, que estará impartido por el pastor Luis Marín. Bueno, si estás aquí conectado con nosotros, lo más probable es que ya estés en nuestra comunidad en WhatsApp. Somos más de 500 hermanos allí conectados de diferentes partes del mundo y es en esta comunidad donde nosotros movemos nuestras actividades y nuestros cursos que constantemente venimos sacando. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y agradecerle, Pastor Gonzalo, por este tiempo. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, tal vez Pastor quiere dar algunas palabras para cerrar esta transmisión y pasar ya a la interacción. Y quisiera agradecerles nuevamente, reiterar eso, mis agradecimientos por el interés en la presentación, ya el interés de conectarse y poder escuchar y que podamos compartir sobre este tema que es relevante para nosotros como cristianos en nuestro contexto, como recién decía al final de la presentación, latinoamericanos en el siglo XXI. Muchas veces podría preguntarse ya, pero ¿qué tiene de relevante para nosotros en un contexto geográfico tan lejano y una época tan lejana? Bueno, entendemos que como cristianos es necesario que mantengamos un arraigo y una defensa de la fe histórica. Y por eso les agradezco y les animo también que puedan seguir estudiando Nicea. Eh, Bien, mis hermanos, cerramos la transmisión. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.